Buenas tardes. Queremos reconocer y agradecer la presencia de la doctora Rueda Torres Cuadrado, que será nuestra invitada especial en la tarde de hoy. Aplausos, por favor. Queremos igualmente reconocer la presencia de la señora Lucía Sala, directora de la Fundación Ortega Gasset, de la reconocida y querida Yukiko, de nuestro profesor y director de finanzas de la Pontificia, el señor Frontera, y de nuestro director, el profesor Guzmán. En la tarde de hoy estamos aquí reunidos, pocos pero suficientes, para celebrar estos 35 años de aniversario. Son 35 años de lazos, son 35 años donde quizás se cumple aquel recuerdo de aquellos hijos de España que emigraron luego de la Guerra Civil a Puerto Rico, personas como Juan Ramón Jiménez, entre otros, que fueron a Puerto Rico a llevar la palabra de la hispanidad, de la cultura, de que Puerto Rico también formaba parte de ese mundo hispanoamericano e ibérico, a pesar de que nos habíamos separado en lo político jurídico, pero seguíamos formando parte de ese mundo en lo cultural y en lo emocional. Y este programa forma esos lazos nuevamente. Igualmente quisiera citar unas palabras de un poema de un autor puertorriqueño que se llama Tito Enríquez, que describió muy bien lo que era el amanecer puertorriqueño y que quizás nos puede llevar de nuevo a la isla y presentarle a estos hermanos de la parte ibérica lo que es Puerto Rico. Decía: qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche, deja ver su luz desparramada en un bello amanecer que es un derroche de luz y de poesía, un concierto de sol en la mañana. Gracias doy a Dios por haber nacido en la tierra en donde abrí mis ojos por vez primera. Igualmente fue la profesora y primera abogada de Puerto Rico, Milita Vinton Gastón, quien dijo estas palabras: el intelectual es quien se pregunta siempre, su misión es pensar, y el que piensa produce malestar, y ese malestar tiene el objetivo de sacudir la rutina, mantener el espíritu alerta y no ceder ante la conciencia. Y ese es el objetivo de todos nosotros como abogados en un lado y otro del Atlántico: mantener la conciencia, reconocer quiénes somos, que somos ante todo, primero, hispanoamericanos en lo general. Somos caribeños en un lado y somos mediterráneos en el otro, pero sobre todo somos hijos de la lengua castellana. Y ese es lo que representa este programa, la unión de la cultura y el reconocer quiénes somos sin olvidar nuestras particularidades. Así que dejo la palabra en manos de la señora Lucía Sala, directora general de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, querido vicepresidente. Parece que fue antes de ayer cuando comíamos allí del otro lado del Tajo, viendo la ciudad de Toledo, y preparábamos hasta un viaje a Puerto Rico, ¿no? Que eso lo tenemos pendiente, porque yo además, después de escuchar este poema, ese amanecer, hay que verlo en algún momento, ¿no? Parece que era antes de ayer cuando preparábamos esta celebración, ¿no? Luego la vida nos cambió un poco en los últimos años con la llegada de la pandemia y todo esto, pero desde luego yo creo que si hay algo bueno hoy es que recuperamos, ¿no? Ese pendiente que teníamos, ¿no? De celebrar estos 35 años juntos. Querido profesor Guzmán, yo te veo cada año mejor. Querida profesora Soledad Torre Cuadrada,
un gusto volverte a encontrar. Ya sabes que casi es el de tu casa. Y querida Yuki, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Toledo por hacer que esto sea posible, ¿no? Para mí, desde luego, es una alegría poder estar hoy aquí, celebrar 35 años de una relación institucional entre la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y la Fundación Ortega Marañón. No todas las instituciones pueden celebrar 35 años de camino institucional, porque entre medias cambian las personas, cambian las estructuras, cambian las organizaciones y sin embargo nosotros aquí seguimos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una alegría y es un motivo de celebración. Nuestra relación comenzó entonces cuando estaba Mario Paoletti, de aquí, de director de Toledo, en 1989. Esto que ya cuando pones la cifra es como más bestia, así que lo escuchas y te digo, Dios, en el 89. Yo tenía no sé cuántos años, pues así estábamos todos, cuando se organizó ese primer curso de verano aquí en España. Desde entonces han sido cientos de estudiantes de la Escuela de Derecho los que han tenido la oportunidad de completar su formación aquí en nuestra sede, en el antiguo convento San Juan de la Penitencia, en Toledo. La excelencia académica, al menos ha sido, al menos hemos querido que siempre sea, la piedra angular de este programa. A lo largo de los años hemos contado con docentes y profesores de altísima calidad y prestigio, tanto en el presente como en el pasado. Yo creo que hay que mencionar a profesores como Regina Gaya, Carlos Expósito, Javier Frutos, Carmen Jerez, Soledad Torrecuadrada, que está hoy aquí con nosotros, y por supuesto al profesor Guzmán. Ramón Guzmán, que ha sido el director en los últimos años del programa y desde luego es el emblema de este programa. Yo creo que lleva los 35 años casi. Ellos han impartido las asignaturas fundamentales como instituciones y Derecho de la Unión Europea, Derecho Comparado y Derecho y Literatura. Además de buscar la excelencia académica, de buscar que ustedes tengan los mejores profesores, este programa yo creo que se enriquece también con las visitas a organismos jurídicos de España, es decir, que se pueda tener una experiencia tangible de lo que aquí se hace, ¿no?, en el ámbito del derecho y que además sea algo práctico. Nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de visitar instituciones como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia o el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Yo siempre digo que un programa que se estudia fuera del país tiene casi más riqueza, por lo que se supone conocer otra cultura, otro país, otra organización institucional, que el programa meramente académico que se puede impartir exactamente igual aquí que en la universidad en Puerto Rico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sobre todo es una experiencia de vida y eso es lo que yo creo que ustedes cuando salen de su país y están aquí durante un tiempo, 15 días en Toledo, tienen esa experiencia de conocer cómo funciona otra cultura, otro país que une una misma lengua. En 2014, además, reforzamos nuestra colaboración firmando un convenio con el Ayuntamiento de Toledo y con el despacho de abogados Sánchez Garrido. Esto yo creo que es una experiencia también positiva porque nos imbrica en la ciudad en la que estamos. Yo creo que no somos un ente separado dentro de la ciudad de Toledo, sino que tienen ustedes la oportunidad de compartir, ¿no?, lo que es la vida local y lo que es la vida en la ciudad. Se han hecho prácticas pro bono en diferentes departamentos jurídicos del ayuntamiento y se han asistido a juicios en los juzgados de Toledo. Yo siempre digo que tocar está muy bien para adquirir mejor el conocimiento. El programa también incluye viaje, aquí siempre dicen que es el viaje estrella, ¿no?, que es conocer Córdoba, Sevilla y Granada, ciudades absolutamente emblemáticas en nuestro país, y siempre pasan por Madrid, porque nosotros siempre decimos que en Madrid hay que pasar por Madrid. Este recorrido no solo se complementa, por lo tanto, con esa formación académica, sino que también ofrece a los estudiantes una visión más completa de lo que es España y su riqueza cultural e histórica. Por eso, hoy desde luego nos llena de orgullo y de alegría ver cómo nuestra colaboración ha abierto esas nuevas puertas. Vamos adaptándonos a los cambios de los tiempos. El mundo no es igual hace 35 años que ahora y por lo tanto nuestro programa se tiene que ir adaptando a ese cambio de los tiempos. Gracias y reitero mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,
además a nuestra extensión, ¿no?, a nuestro alcance, a la Escuela Graduada de Administración Pública. En 2017 y 2018 organizamos así programas de Administración Pública en España y en el 2019 lanzamos un nuevo programa sobre migraciones y seguridad internacional. En primavera del 2022, ya una vez que habíamos pasado la pandemia y todas estas cosas, recibimos a la primera estudiante de grado de nuestros cursos regulares y así ampliamos nuestro impacto y nuestro desarrollo profesional con más estudiantes. Por eso, en estos 35 años, en este 35 aniversario, queremos expresar desde luego nuestro más sincero deseo, y así lo reitero, de que se cumplan 35 años más, ¿no? Y además que el profesor Guzmán siga 35 años más, ¿no?, este programa, ¿no? Quiero agradecer desde luego a todos los que han acompañado en este viaje. Esto desde luego es un esfuerzo colectivo de muchos equipos y de muchas personas que a lo largo de estos 35 años en ambas instituciones han acompañado este camino, ¿no? Gracias a los profesores, a los estudiantes que han elegido venir aquí, habéis elegido estar hoy aquí, a todos los estudiantes que nos han acompañado durante este tiempo, profesores y sobre todo a los trabajadores de ambas instituciones que han hecho posible que este programa sea una realidad. Todos saben y todos sabéis que Toledo, la Fundación Ortega Marañón, ha sido y desde luego será la casa para todos ustedes y para todos los futuros estudiantes de los distintos programas de colaboración. Muchísimas gracias y a por 35 años más. Dejamos ahora las palabras en el profesor Fronterajenco. Gracias. Buenas tardes. O no sé si decir todavía con el jet lag, buenos días. Porque apenas llegamos el domingo y ya el jueves vamos de regreso de nuevo. Esto es un viaje muy corto, pero agradecido de poder venir a acompañar este aniversario que, como decía Lucía, debió haber sido el 30 y nos detuvo la pandemia en poder celebrarlo. Hace 24 años, no 35, 24, vine a Toledo por primera vez. Fue un viaje de familia. Mi hermana y yo estábamos próximos a graduarnos de la universidad. Nosotros somos 5 hermanos. Y nuestros padres dijeron, bueno, antes de que se empiecen a ir de casa, vamos a hacer un viaje todos juntos. Y vinimos a España y vine por primera vez a Toledo. Era mediados de mayo y fui a visitar a un amigo seminarista que estudiaba del otro lado de la ciudad, en el seminario de San Ildefonso. Y cuando fui me dice, bueno, la semana que viene llegan los muchachos de la Católica. Dije, ¿qué es eso de los muchachos de la Católica? Así que lo primero que yo escuché de este programa fue en esa ocasión. 2 años después regresé con un grupo de peregrinos al Corpus y esa vez sí coincidí con los muchachos de la Católica. Yo estudiaba Derecho, no en nuestra universidad, estudié en otra como ustedes saben, pero sí tenía varios compañeros de escuela superior y de bachillerato que eran estudiantes de Derecho en la Católica y estaban aquí para esa fecha y nos encontramos en las aceras viendo pasar la procesión. Pero a la fundación vine por primera vez hace 14. Fue en el 2010, en el primer viaje oficial que el doctor Vélez Arocho, como presidente de la universidad, hizo a visitar los distintos programas y proyectos que la universidad tenía en España. En ese momento el doctorado por la Complutense, el programa de aquí, la Escuela de Derecho y la Fundación, y con la idea de empezar el Congreso de Católicos y Vida Pública con el CEU San Pablo, proyecto que ya cumplió también 14 años de existencia. Desde entonces he tratado de venir todos los años, primero como ayudante del presidente, después como decano de la escuela y luego como vicepresidente de la universidad. No he dejado de venir cada vez que puedo a compartir la experiencia de Toledo. Incluso como decano comenzaron 2 de las iniciativas que mencionaba Lucía, entre ellas el internado. Era un día Cochi y el profesor Guzmán fueron a verme y me dice, decano, tenemos estudiantes que quieren ir por tercera vez a Toledo. Y yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Ya han cogido todos los cursos que damos en el programa.
Y digo, bueno, pues ¿qué tal si a través de la fundación podemos hacer acuerdos con el gobierno de la ciudad y de Castilla-La Mancha, de tal manera que puedan ser internados en algunas oficinas de gobierno o en los bufetes? Y así comenzó el proyecto para los que venían por tercera ocasión. Y esta idea de no solamente tener una actividad en el patio de la fundación para dar la bienvenida, sino tener un acto más o menos académico que diera apertura al curso de cada año. Y así han venido toda otra serie de profesores que, aunque no participan directamente del programa, han venido a ofrecer conferencias de apertura. Hoy no ha podido venir ni el presidente ni el decano, y yo con mucha tristeza vine a representar a ambos. 35 años se dicen rápido hasta que uno piensa el año en que fue. Tampoco voy a decir qué edad yo tenía en el 89, si éramos muy pequeños todavía. Estábamos en la escuela elemental. Pero hay que entender cuál fue la idea detrás de ese esfuerzo. Yo creo que han quedado muy bien resumidas en la introducción que se ha hecho. Primero, reencontrarse con las raíces de nuestra cultura y de nuestro derecho. Derecho que, como ustedes saben, Trías llamó burundanga, aunque yo prefiero la expresión del profesor Guzmán de hablar del mamposteado jurídico. Y aquí hay algunos que tomaron el curso de introducción conmigo y saben todo el uso que le sacamos a esa frase del profesor Guzmán. Segundo, para entender en un momento muy clave de ese proceso todo lo que estaba ocurriendo con la integración y la supranacionalidad europea, que tanto contrasta con el sistema federal americano. Como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de estudiar acá en Europa, precisamente en el momento en que se debatía la posibilidad de una constitución europea, que después fue rechazada. Pero los argumentos que uno leía de un lado y del otro bien podrían haber salido de los Federalist Papers, que tanto trabajo y dolor de cabeza nos dan en constitucional y en jurisdicción federal. Pero más importante aún, y yo creo que muy bien lo ha expresado Lucía, para marcar un cambio de referencia personal en cada uno de los estudiantes que vienen a Toledo. Nuestro insularismo, que nos lleva a andar siempre mirando al ombligo, como decía uno de mis profesores de Derecho, o nuestra visión colonizada o colonialista, cojan ustedes la palabra que mejor les guste de las dos, nos mantienen siempre mirando como único referente a la metrópoli de turno. Como saben mis estudiantes, siempre hablo de la peregrinación anual a los santuarios nacionales de Disney World. Sin embargo, venir a España, pero sobre todo venir a Toledo, que por su naturaleza histórica es lugar de encuentro y convivencia de culturas, religiones, idiomas y costumbres, es un nuevo marco, un nuevo lente, y obliga a un cambio de perspectivas. Sobre todo en las condiciones que está viviendo el mundo en este momento, recordar la historia de Toledo sería siempre importante. Y esa es la gran oportunidad que le brinda la universidad y que se brindan ustedes mismos al venir. Es la gran puerta a un mundo tan nuevo y tan viejo al mismo tiempo, del que estoy seguro cada uno de ustedes regresará diferente. Esto no fuera posible sin la Fundación Ortega Marañón, pero como decíamos con Yuki hace un rato en la sala de profesores, esas relaciones tienen nombre y apellido, no son solo relaciones institucionales, dependen de personas que lo hacen posible. Por lo tanto, no sería posible sin Mario, a quien recordaban, Yukiko, Miguel, Paco, Lucía, con todo el apoyo que nos ha dado estos años a los nuevos proyectos, pero tampoco en su momento sin la profesora Padua, sin Ramón, sin Conchi, sin tantos profesores que han participado y que están representados hoy emblemáticamente por la doctora Soledad Torre Cuadrado, o sin Justo en la cocina, y a riesgo de que Ramón me dé un codazo, sin más de un dueño de bar en Toledo, muy contento de que ustedes vengan todos los años. Más de 1.500 estudiantes han pasado por aquí en 35 años. Si se dice corto, 35, imagínense 1.500, y Conchi lo corroboró
con el TTI y la oficina del registrador. Más de 1.500 han pasado por este centro, marcando el proyecto de colaboración académica más exitoso de nuestra universidad. Es además uno de los proyectos de mayor duración entre los proyectos de programas de verano acreditados por la ABA, lo que significa que cualquier estudiante de cualquier escuela de Derecho puede participar de nuestro programa sin condicionamientos que no sean más allá de saber español y entender los cursos que viene a tomar. No hay duda de que es un programa que representa uno de los atractivos principales de nuestra escuela. Yo no sé cuántas veces en las entrevistas de admisión a la escuela, como profesor y como decano, siempre viene la pregunta: ¿y cuándo es que nos van a contar de Toledo? Yo vine aquí por el programa de Toledo. Yo vine aquí porque sé que puedo participar de ese programa. No me queda más que en nombre de la universidad agradecer primero a Dios por todos estos años de experiencia, a la fundación, a todo su grupo, que a lo largo de estos años se han vuelto colegas, amigos y familia, y por supuesto a los de casa, que cada año lo hacen posible. Conchi no va a decir desde qué año está viniendo a Toledo acompañando a nuestro grupo, pero sobre todo a ustedes, nuestros estudiantes, que no solamente optaron por venir a la Católica, sino que están hoy aquí disfrutando de esta experiencia, algunos por primera, otros por segunda, y ya sé que hay algunos haciendo internado, así que están aquí por tercera vez. Como dice Lucía, que sean cuando menos 35 más. Muchas gracias. Dejamos ahora la palabra la profesora Yukiko Okazaki. Buenos días. Pues es un honor para mí participar en esta celebración de 35 aniversarios junto con todos ustedes. Asumo lo que acaba de comentar mi tía Sara, directora general de la FOM. Quiero hacer hincapié nuestro agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por su confianza depositada en nuestra institución, nuestro programa y nuestro personal, el equipo de Toledo. Creo que nuestra relación es fuerte y sólida. Ante una serie de incertidumbre mundial, como 2 guerras de Irak y la pandemia, aquí estamos. Durante y después de la pandemia, muchos programas como nuestro tuvieron que cerrar su puerta por muchas razones, pero nosotros seguimos aquí estrechando nuestra relación institucional. Llevo trabajando aquí desde 1994, o sea, cumplo este año 30 años compromiso con esta institución y 30. Gracias, efectivamente. Tenía 2 años cuando empecé este trabajo. No sé si puedo, no sé. Y entonces yo pues tengo un honor de haber trabajado con el grupo de Derecho de la Católica desde entonces, ¿no? Y de hecho fui coordinadora durante varios años, desde 1998, la coordinadora específica del grupo. Por eso tuve el honor de haber conocido al profesor Ponce, también a María Padova, y muchos profesores, tanto como los de digamos, aquí está Soledad Torrecuadra presente, una serie de profesores excelentes, como ha nombrado Lucía. Y estas experiencias que tienen ustedes no sé cómo explicarlo, ustedes mismos lo saben, de hecho algunos de ustedes son repetidores, ¿verdad? Y me acaba de comentar que nuestro moderador estuvo aquí hace 2 años. ¿Por qué está aquí otra vez? Porque cree en la experiencia que ha conseguido aquí, a través de la experiencia académica como personal. La verdad que creo que esta experiencia es única y aporta a su futuro
y a la formación de su personalidad. Empezar una relación ya es un logro, pero que dure 35 años muestra que ambas partes nos confiamos y creemos en la educación, tenemos la pasión por ella. Queremos agradecer al presidente y al decano de la Escuela de Derecho. Desafortunadamente ambos no han podido asistir a este acto, al licenciado Frontera, gracias, y también a Joel Vélez, y especialmente al profesor Guzmán y Conchita Torres, quienes son las claves del éxito de este programa, y a todos los profesores que han impartido las clases para el grupo de Derecho. Y no debemos olvidar a los estudiantes, que son ustedes, porque ustedes son los protagonistas. La FOM seguirá siendo un lugar de enriquecimiento para los alumnos de la Escuela de Derecho y su casa. Así que, por favor, vuelvan acá cuando puedan. Y muchas gracias. Queremos, antes que nada, antes de dar la palabra a la profesora Torres Cuadrado, que sea nuestra invitada especial, dar un pequeño síntesis, digamos, en buen español, un brief de cuál ha sido su experiencia en lo académico. Esta dama, en 1996, se graduó, obtuvo un doctorado en Derecho de la... en Derecho Internacional y Público de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesora por más de 20 años de todos y cada uno de los estudiantes que hemos pasado por sus manos, y tiene la palabra de honor de poder unificar cada uno de los mensajes que han dado nuestros invitados, desde Yukiko, que habló de cómo está el desarrollo holístico de los estudiantes de Derecho, de la profesora Salas, que habló de cómo el derecho y la lengua castellana nos unen, y el profesor Ajenjo, que unificó aquella síntesis medieval que es Toledo con esa síntesis caribeña y ibérica que es Puerto Rico. Así que dejo con ustedes a la doctora Torres Cuadrado. Muchas gracias. Antes de empezar, sí que me gustaría decirles lo que es para mí el curso de Toledo, ¿no? Yo empecé a venir en 2002, fue mi primer año, muy jovencita, porque pacté con mi hija pequeña que solo le llevaba 20 años y ella nació en el 2001, o sea que yo empecé con 21 años a venir, ¿no? Empecé a venir en 2001 y desde entonces Toledo para mí es alegría. Es alegría del reencuentro con casi familia, ¿no? Con Paco, antes estaba también Miriam, José, con Miguel, con Javi, con Yuki, ¿no? Con Mila, con muchos, diría compañeros, amigos, pero que más que nada es esa familia a la que veo unos días durante el año. Luego siempre digo que antes del año que viene voy a venir a verles, pero por unas cosas o por otras, pues no se ha dado el caso. He venido siempre con acompañantes de alto nivel porque hemos tenido en las aulas, han tenido a personas que han trabajado en la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, a letrados del Tribunal Constitucional, a letrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Me han acompañado desde Cristina Izquierdo, Carmen Martínez Capdevila, Rosa Fernández,
Egea María García Casas, que la han tenido esta mañana, Carlos Espósito, que ya han mencionado, Javi Frutos, Daniel Sarmiento, Tomás de la Cuadra, en fin, a lo largo de todos estos años pues me han acompañado ellos. Un año tuvimos un curso de Derechos Humanos y en esa ocasión me acompañó el profesor Pastor Ridruejo. El profesor Pastor Ridruejo fue el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea que no pueden quejarse del plantel de profesorado que han tenido. Pero para mí, sobre todo, Toledo es Mario Pauletti. Mario, que nos acompañó durante muchos años, que todavía respira en este edificio y que fue, para quienes no han tenido el lujo de poder conocerle, fue un gran hombre en todos los sentidos. Un gran poeta, un gran filósofo, un gran pensador, una grandísima persona, que todo esto, ¿no? Todo esto, y especialmente Mario, es para mí el curso de Toledo, y al hilo de las intervenciones que se han realizado antes, pues sí que me gustaría decirles que solo una pandemia pudo impedir esa celebración, ¿no?, del 30º viaje de la fundación, de la Escuela de Ponce a Toledo. El tema de mi conferencia, el tema sobre el que yo propuse hablarles, quizá es un tema un poco equivocado, ¿no? Equivocado teniendo en cuenta el curso que yo imparto y he impartido durante todos estos años aquí, un curso que hemos ido adaptando a lo largo del programa, lo hemos ido adaptando a lo largo del tiempo. Yo vengo a hablarles de la Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos. Ya les dije el otro día que me parecen muy importantes los derechos humanos, que en definitiva lo que plasman es el cuidado de los demás, ¿no?, el respeto a los derechos de los demás. Y la Corte Internacional de Justicia, porque yo hice la tesis sobre la Corte Internacional de Justicia y en los últimos tiempos ha recibido muchos casos, bueno, algunos casos que versan sobre derechos humanos. Saben que yo tengo una perspectiva igual influida por la Fundación entonces Ortega y Gasset, porque yo hice el máster de Relaciones Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset y luego coordiné ese máster y el programa de doctorado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Tengo una visión que es la que intento trasladarles, que es una visión crítica, ¿no?, de lo que ocurre, que sean capaces de criticar siempre con fundamento aquello a lo que tengan que enfrentarse. Por tanto, digo que les voy a hablar de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de Naciones Unidas, y los derechos humanos. Y para empezar, y no por ser más o menos provocadora, debo empezar diciéndoles que desde mi punto de vista la Corte Internacional de Justicia no es un buen tribunal para juzgar los derechos humanos, más derechos humanos de gran calado, de gran importancia, ¿no?, esos que son la vulneración de los cimientos básicos de la sociedad internacional. Además, es que la Corte Internacional de Justicia se ha desinteresado del ámbito material de los derechos humanos, aunque parece que ha evolucionado de forma favorable. Bueno, pues como ejemplo de esa crítica nos sirve como ejemplo algo que ocurrió antes de que naciéramos ninguno de nosotros, en 1960, ¿no? En 1960 había un régimen de apartheid en Sudáfrica y entonces llegan Liberia y Etiopía y demandan ante la Corte Internacional de Justicia a Sudáfrica por ese régimen de apartheid. Bueno, pues tardó la Corte 6 años
en decir que era incompetente para conocer el fondo del asunto, es decir, y el régimen de apartheid se mantuvo evidentemente durante esos 6 años y muchos más. Tardó 6 años en declararse incompetente cuando 4 años antes, es decir, se declara incompetente en el 66, 4 años antes ya había dicho que era competente, pero 4 años después se lo piensa y se declara incompetente, eso sí, por el voto de calidad del presidente, el australiano Spender, ¿no? Bueno, estaban igualados, como el voto del presidente vale doble, pues ganó declararse incompetente, y ahí empezó una gran crisis de credibilidad de la Corte Internacional de Justicia, como evidencia el hecho de que tardara mucho tiempo en recibir nuevos casos. Incluso en la demanda actual de Sudáfrica contra Israel, la juez china se ha recordado el caso de Sudáfrica y ha dicho que la sentencia del 66 fue una denegación de justicia. O sea que nos damos cuenta ahora que fue una denegación de justicia lo que ocurrió en la Corte entonces. Pero bueno, generó mucha indignación, ya digo, de los miembros de Naciones Unidas, y una crisis que tardó 20 años en superar. Claro, ¿cómo resolvería ahora la Corte el caso de Sudáfrica? Entonces dijo que es que ni Liberia ni Etiopía tenían un interés legítimo para demandar a Sudáfrica, porque en definitiva, ¿quiénes eran las víctimas del régimen de apartheid? La población sudafricana, ¿no? No tenían ese interés legítimo. Pues ahora, si se planteara inadmitir ese caso por la falta de interés legítimo, no podría hacerlo. Y no podría hacerlo porque en una sentencia que dictó en un caso de Bélgica contra Senegal, viene a decir que los tratados internacionales que contienen obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones para toda la comunidad internacional, todos los estados que son parte en esos textos convencionales, en el caso de Bélgica contra Senegal era la Convención contra la Tortura, todos los estados parte tienen un interés legítimo en que las obligaciones contenidas en el tratado se cumplan. Por tanto, si todos tienen un interés legítimo en que las obligaciones contenidas en el tratado se cumplan, quiere decirse que en aquel caso Liberia y Etiopía sí que tenían interés legítimo a la luz de esta jurisprudencia, ya digo, actual. Por tanto, existe esa necesidad de protección internacional subsidiaria de los derechos humanos por parte del derecho internacional. Si todos los estados están obligados a cumplir con las obligaciones que se contienen en esos textos convencionales, si uno de ellos incumple su obligación, los demás tienen interés legítimo en reclamarle ese cumplimiento. Bueno, esta afirmación se ha reiterado en casos más recientes, el de Gambia contra Myanmar, se han planteado otras cuestiones también, pero bueno, que ya digo que se habría resuelto a la luz de la jurisprudencia más reciente de forma distinta. Bueno, tenemos que confiar en que ese avance se mantenga en el tiempo, porque tengan en cuenta que la Corte, me van a permitir que sea coloquial, pero la Corte ha tenido meteduras de pata en el ámbito de los derechos humanos, porque en el caso de República Democrática del Congo contra Bélgica, Bélgica había lanzado una orden de arresto internacional por el ministro de Asuntos Exteriores congolés, porque había hecho llamamientos al genocidio, ¿no? Al genocidio de parte de su población. Y ahí la Corte dice que sobre esa vulneración prevalece, sobre los llamados al genocidio, que supone una falta en la prevención del delito de genocidio, en ese caso prevalecía la inmunidad de jurisdicción del ministro de Asuntos Exteriores, y le dice a Bélgica, le dice, no se preocupe porque inmunidad no equivale a impunidad. ¿Por qué? Porque los tribunales internos congoleses le pueden juzgar. Vamos a ver si cuando se lanza la orden
de arresto internacional, le cambian la responsabilidad de ministro de Asuntos Exteriores a ministro de Educación, porque el ministro de Educación sale menos y entonces tiene menos posibilidades de ejecutarse ese arresto. Y le dicen, y además puede acudir a la Corte Penal Internacional, pero si no había entrado en vigor todavía el Estatuto de Roma, y además los hechos se habían cometido antes de la entrada en vigor, es decir, en fin, que yo no sé si fue tramposa, engañosa o no lo voy a calificar más. En el caso de Alemania contra Italia pasa lo mismo, es decir, Alemania demanda a Italia porque Italia está ejecutando, vamos a ver, había italianos que habían sido trabajadores forzosos durante la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania nunca les había reparado por esos trabajos forzosos que habían cometido. Estaban acudiendo a los tribunales italianos les estaban dando la razón y además les estaban permitiendo ejecutar sobre bienes alemanes en territorio italiano esa reparación. Y a Alemania eso no le parece bien. Y entonces acude a la Corte Internacional de Justicia y la Corte dice que prevalece la inmunidad. Por tanto, prevalece la inmunidad sobre la reparación de esos trabajadores forzosos que nunca la tuvieron. Ahora ha vuelto otra vez Alemania a la Corte por este mismo motivo, pero claro, si en esos dos supuestos prevalecen las inmunidades del Estado frente a derechos humanos básicos, pues mal vamos, ¿no? Mal vamos. Pero bueno, pese a todo, los estados han seguido confiando en la Corte para someterle a algunos supuestos. Ahora mismo tenemos supuestos nucleares del derecho internacional, supuestos nucleares en los que hasta ahora solo se ha pronunciado respecto de su competencia en el caso de Gambia contra Myanmar por el caso de los Rohingya, del genocidio Rohingya. Solo ha dicho que tiene jurisdicción y competencia, no ha entrado sobre el fondo. En otros se ha pronunciado indicando medidas cautelares, ¿no? En fin, ha recibido 5 demandas desde el año 19 sobre vulneraciones de normas imperativas de derecho internacional, una sobre la aplicación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, otra por la aplicación de la Convención contra la tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes, y las 4 restantes se refieren a la vulneración de la Convención sobre prevención y sanción del crimen de genocidio. 2 de estas han sido interpuestas por estados que, siendo parte en la Convención, no son las víctimas directas del genocidio, que son Gambia y Sudáfrica los demandantes, ¿no? En un caso contra Myanmar, en otro caso contra Israel. Y un tercero que sí es la víctima directa, Ucrania contra Rusia. Pues bien, como les digo, en uno se ha firmado la jurisdicción para conocer sobre el fondo y además ha adoptado medidas cautelares y mención aparte merece la demanda de Nicaragua. Nicaragua también ha demandado a Alemania por no prevenir y sancionar actos de genocidio. ¿Por qué? Porque vende armas a Israel. Y entonces solicitó medidas cautelares y la Corte ha entendido que no procede la adopción de esas medidas cautelares. Por tanto, estamos a la espera de lo que pueda ocurrir, aparte en algunas opiniones consultivas. Pero bueno, en principio, ¿a qué se debe esto de que ahora vayan los estados a la Corte por estos casos que se trata de vulneración de normas erga omnes? Pues en principio el bloqueo del Consejo de Seguridad se apunta como una de estas razones, que es especialmente evidente en los casos que versan sobre el genocidio. Tenemos como demandados a Myanmar, a Israel o a Rusia, ¿no? Son ejemplos de que el Consejo de Seguridad está bloqueado y es el único órgano, la única institución principal de Naciones Unidas con capacidad para dictar medidas obligatorias que queda en el sistema de Naciones Unidas.
Luego nos encontramos con litigios estratégicos, en los que se exponen públicamente esas injusticias, eso que los demandantes entienden injusticias que se han cometido, se visibilizan, se escucha a las víctimas y bueno, se intenta hacer justicia y a largo plazo conseguir un cambio social. Pero yo empezaba diciéndoles que la Corte no es un medio muy adecuado para resolver estos problemas. ¿Por qué? Pues principalmente por las 4 razones siguientes que les voy a señalar. 1, que no es un tribunal especializado en derechos humanos. 2, que se necesita un vínculo jurisdiccional, porque la jurisdicción de la Corte es facultativa, no es obligatoria, no puede conocer casos de oficio. 3, por la lentitud del procedimiento. Y 4, porque no existen mecanismos que permitan la ejecución forzosa de sus decisiones. Sobre el motivo que les apuntaba en primer lugar, no es un tribunal especializado en derechos humanos. Esto quiere decir que no tiene interiorizados los parámetros o los criterios interpretativos propios de esos otros órganos. Esto lo apuntó de forma reiterada el juez brasileño Antonio Cansado, que redactaba unas opiniones disidentes mucho más largas que las sentencias, precisamente subrayando los aspectos, es cierto, subrayando los aspectos en los que los tribunales de derechos humanos se habían pronunciado de forma distinta. Pero bueno, en alguna ocasión no lo ha hecho, la Corte no lo ha hecho del todo mal, ¿no? Es decir, recordemos que para los tribunales de derechos humanos la interpretación de estos tratados ha de beneficiar el interés de la víctima. Es decir, frente a todas las interpretaciones posibles tendremos que quedarnos con la que en mejor medida beneficie los intereses de esas víctimas de la vulneración de derechos. Bueno, la Corte no siempre o no ha compartido esta opinión, y recuerden los 2 casos que les mencionaba antes, aunque en una sentencia el propio Antonio Cansado, en su opinión disidente, se congratulaba porque decía que nos encontrábamos ante un caso en el que el derecho aplicable estaba contenido en 2 tratados de derechos humanos, uno regional y otro universal, ¿no? Y se congratulaba porque era una ocasión en la que la Corte no lo había hecho del todo como en ocasiones anteriores, ¿no? Por lo demás, yo soy muy fan de la Corte Permanente de Justicia Internacional a la hora de interpretar los tratados y a la hora de realizar esta interpretación, estas labores de interpretación, cuando se trataba de interpretar alguna norma que beneficiara a alguna víctima. No le importaba el capítulo o la sección en la que estuviera la norma a interpretar, sino que siempre lo encajaba, entendía como contexto a efectos interpretativos el que mejor favoreciera el interés de las víctimas, ¿no? Y ahí tenemos la jurisprudencia de la Corte Permanente, que en estos casos la verdad es que desde mi punto de vista lo hizo muy bien. También es verdad que en tiempos de la Corte Permanente no teníamos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que incorpora los criterios interpretativos de los tratados en el momento actual. El profesor Expósito dice que el artículo que establece los criterios interpretativos en la Convención de Viena es una caja de herramientas flexible, pues incluye un conjunto amplio de medios de interpretación, lo que es lo mismo, que no se trata de hacer una suma con un resultado único, que 2 y 2 no siempre son 4, ¿no? En definitiva, que podemos manejar las herramientas de esa caja de modo que nos permita una decisión más acorde con los derechos de estas víctimas, que es lo que han venido haciendo los tribunales especializados en derechos humanos. En definitiva, que de los criterios interpretativos gramatical, lógico, sistemático y teleológico se dé más importancia en algunos casos al teleológico que a los anteriores. Pero bueno, esto, por lo que se refiere, ya les decía, no es un tribunal de derechos humanos. La segunda razón es la necesidad de un vínculo jurisdiccional. Es decir, necesitamos que haya
una cláusula compromisoria en un tratado, ¿no? que en el tratado se diga que las partes se comprometen a que todas las cuestiones sobre interpretación y aplicación del tratado se sometan a la Corte, ¿no? Bueno, hay cláusulas compromisorias en la Convención contra el Genocidio, en el artículo 9 así lo dice. En tratados más recientes ya no es tan clara, porque primero te dice que hay que someterlo a negociación, si las negociaciones fracasan hay que ir al arbitraje, y ya si eso, pues a la Corte, ¿no? Pero bueno, que en todo caso se necesita ese vínculo jurisdiccional que no siempre existe. Es verdad que una vez que ha surgido la controversia podemos celebrar un compromiso para someter el caso a la Corte Internacional de Justicia, pero en estos casos ya les digo que lo primero que hace el Estado demandado es cuestionar la jurisdicción de la Corte, por tanto difícilmente va a firmar un compromiso para llevar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, necesitamos esa cláusula compromisoria o ese vínculo de jurisdicción, y los estados, ya digo, que cada vez ponen más trabas para ese vínculo jurisdiccional con la Corte Internacional de Justicia. ¿Hay algún caso en el que, respecto de la interpretación del fundamento jurisdiccional o del vínculo jurisdiccional, la Corte ha sido demasiado estricta y formal desde mi punto de vista, pero no me voy a detener ahí? También es posible que los estados formulen declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. España tiene una, pero esto no quiere decir que cualquier estado de Naciones Unidas nos pueda demandar. Solamente nos pueden demandar con fundamento en el 36.2 del Estatuto aquellos estados que hayan depositado una declaración unilateral. Por tanto, bueno, nos abrimos a que cualquiera nos pueda demandar, pero con cautelas. Bueno, también les decía que el procedimiento, que uno de los problemas es la lentitud. De hecho, solo les tengo que apuntar algunos datos sobre lo que tarda la Corte en dictar medidas cautelares, ¿no? En el caso Lagrand, que era de Alemania contra Estados Unidos, había una persona que iba a ser ejecutada, sobre la que había caído la pena, tenía pendiente la pena de muerte, pero era un alemán y no se le había informado de sus derechos consulares, y tampoco se había informado al consulado de que se había detenido a una persona de su nacionalidad. Y entonces la Corte adopta una medida cautelar, que es de suspensión de esa ejecución. Tardó un día en decidirlo. Un día. Se solicita un día y al día siguiente dicta la medida. Pero bueno, esto afectaba a una sola persona. Cuando hablamos de genocidio, de torturas, de discriminación racial, no decimos que una persona haya sido discriminada, estamos hablando de un grupo, ¿no? Entonces, si se tarda un día para detener la ejecución de una sola persona, ¿cómo no vamos a acelerar el procedimiento cuando estamos hablando de un número muy superior? Bueno, pues en los últimos casos se ha demorado en dictar medidas cautelares entre los 11 días, en el caso de Alemania contra Italia por las inmunidades, a los 161. En dictar medidas cautelares, no en decidir sobre el fondo, sino en decir a Siria que deje de torturar, por ejemplo. 161 días. Bueno, siempre podemos decir que hay casos en los que la reacción es muy rápida, es decir que no se ejecute a un señor, pues igual es más rápido que pedir un alto el fuego, aunque yo creo que cuando hay miles de personas muriendo día a día, pues también decir que haya un alto el fuego y luego investigar tampoco puede venir mal, pero en fin, que un alto el fuego o que cesen esas torturas, aunque sea de momento. En fin, ya digo que se dice, podemos decir que la Corte es que tiene que analizar las cosas con mayor profundidad, pero 161 días, en fin.
que analice las cosas con profundidad, pero rapidito, ¿no? Es lo que se le pediría. Por tanto, por los plazos tampoco, porque si estamos hablando de genocidio y está muriendo gente cada día, pues cada día que pase tenemos un problema mayor. Bueno, si se demoran tanto en indicar medidas cautelares, ¿qué vamos a decir para dictar sentencia? Pues verán, la Corte tardó 14 años en pronunciarse sobre el genocidio del que acusaba Bosnia y Herzegovina a Serbia y Montenegro. 14 años. Y 16 en el caso de Croacia contra Serbia, también por genocidio. Es verdad que no sirve para detener los hechos, sí que sirve luego a la hora de exigir una reparación, ahí sí, porque uno puede esperar 14 años en recibir la reparación, pero en fin. Tampoco favorece a la Corte la comparación con otros tribunales, ¿no? Con los tribunales penales internacionales, como el de la antigua Yugoslavia, Ruanda o la Corte Penal Internacional. Y esto resultó especialmente evidente en los casos contra Yugoslavia, porque es difícil probar que alguien tiene intención genocida. Para probar que existe genocidio hay que probar la intención genocida. Pero es que es mucho más difícil atribuir ese genocidio al Estado, porque normalmente la autoridad que puede dar indicaciones genocidas no guarda la documentación. Primero, que no lo hará por escrito, y luego que si lo hace por escrito no guardará la documentación. Por tanto, ¿cómo lo vamos a probar? No tenemos esas pruebas directas. Por tanto, cuando se compara la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales y la de la Corte Internacional de Justicia, resulta defraudante. Porque no es fácil, pero es más fácil probar que alguien, una persona, tiene intenciones genocidas por los comentarios, por las palabras, por pruebas indirectas, que atribuirle ese genocidio al Estado. Y esto, en el caso de Yugoslavia, pues causó cierta decepción. Es verdad que ese dolus specialis, o la intención genocida, la intención de destruir total o parcialmente el grupo étnico, racial, religioso, nacional, es difícil de probar, ¿no? ¿Cómo se demuestra una intención? Pero se puede comprobar, se puede hacer mediante un procedimiento probatorio indirecto, es decir, es posible establecer el patrón de conducta que evidencie esa intención. ¿Cómo? Pues con la suma de ciertas declaraciones de las personas de las autoridades del Estado, etcétera. Si es la única posibilidad probatoria, pues esa es a la que nos debemos aferrar. Bueno, la Corte por otra parte, más allá del genocidio, más allá de estos grandes crímenes, pues sí que ha provocado avances en la interpretación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso que enfrentó a India contra Pakistán, uno de tantos, porque son vecinos que se quieren como vecinos, es decir, a golpes, ¿no? Bueno, mediante desplazamiento de tropas a la frontera. En este caso, el supuesto era que Pakistán había detenido a una persona de nacionalidad india y no había informado a la India de esa detención. Y Pakistán lo que decía era que no tenía que informar porque este señor era espía y estaba realizando actividades de espionaje. Y la Corte lo que dice es que la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que es la que incorpora nuestro derecho a asistencia consular, nos dice que todos los nacionales tenemos derecho a asistencia consular, que no dice salvo aquellos que estén cometiendo tareas de espionaje, ¿no? Y si el tratado no lo reduce, pues ¿quién es un Estado para restringir esa obligación que contiene el propio tratado? También la Corte se ha referido en algún caso a dictámenes de los órganos de Naciones Unidas que controlan el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos, al Comité de Derechos Humanos en ese caso, y en ocasiones se ha mostrado pues relativamente flexible en la interpretación. Es verdad que siendo los mismos jueces
hacen distinta interpretación en función de cuál sea la jurisdicción que ejercen. Es decir, en la jurisdicción contenciosa que enfrenta un Estado contra otro es mucho más inflexible en la interpretación que en la jurisdicción consultiva. Cuando la Asamblea General o un órgano de la familia de Naciones Unidas le plantea una cuestión, la Corte es más flexible en esa interpretación que en el caso, anterior. Yo creo, ya digo, que la Corte ahora no, en fin, está intentando, porque hasta ahora está consolidado como un tribunal de solución de diferencias fronterizas. Eso se le da muy bien, lo hace muy bien, ha resuelto casos con mayor o menor satisfacción por parte de los estados, porque yo, que saben que soy mal pensada, siempre pienso que le da un poquito para cada uno para tenerlos en paz, ¿no? Y luego, una vez que ya ha decidido el fondo, es cuando arma la argumentación. Pero bueno, que en todo caso eso, porque soy mal pensada. Pero bueno, que lo ha hecho muy bien en los casos fronterizos. Y ahora se encuentra ante estos casos de grandes violaciones de derechos humanos, con lo cual yo creo que ahora la Corte se está examinando. Se está examinando, tiene muchos casos, 5, ¿no? 6, si me apuran, que tienen por objeto única y exclusivamente la violación de grandes derechos humanos muy importantes, y de su decisión depende, porque hay muchos ojos observándole, de su decisión depende que se mantenga como un tribunal especialista en delimitación de fronteras o quiera ser algo más, ¿vale? También hay que tener en cuenta uno de los motivos que les decía antes, y con esto yo terminaría, uno de los motivos que les decía antes, y es que la Carta de Naciones Unidas establece un único mecanismo de ejecución forzosa de las sentencias, ¿no? Un único que es inexistente, porque nunca se ha utilizado, que es que cuando hay un incumplimiento de una sentencia, el Estado que está cumpliendo esa sentencia acuda al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad adopte las medidas que sean oportunas para forzar el cumplimiento de esa sentencia. Pues difícil es, porque o directamente está implicado un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad, o lo está de forma indirecta. Entonces, hasta ahora ya digo que el 94.2 de la Constitución no se ha ejecutado. Pero no quiero, o sea, que eso es lo que en definitiva quería traerles y pedirles que pensaran. Estamos en la Fundación Ortega Marañón, que es la casa de dos grandes pensadores, ¿no? Pues esas son las reflexiones que les traigo para que piensen sobre ellas. Muchas gracias. Gracias a la profesora, que quizás podemos resumirlo en los aciertos y desaciertos de la Corte Internacional, para qué nos sirve, por qué existe, y de una manera u otra cómo puede influir en nuestro pensamiento como juristas y hacia dónde debemos pensar esa Corte. Quizás esa es mi síntesis de su presentación, pero traerlo por hecho. Ahora finalmente le damos la palabra en las manos de nuestro profesor, el querido Guzmán. Pues como todo el mundo ha dicho de su vínculo con Toledo, pues yo quiero decir que la primera vez que estuve aquí fue en diciembre de 1975. Vine a visitar a un amigo que en aquel momento era seminarista y que por muchos años ha sido el padre Adanín Rivera Sáez, que por mucho tiempo dirigió nuestro departamento de Teología y Filosofía.
Luego, cuando vine a realizar estudios en Madrid, estuve en alguna ocasión y de ahí me despedí hasta que llegué por aquí en el año 2002, el mismo año que Soledad. Y entonces desde ese momento pues estoy vinculado de una manera especial con este lugar. Pues yo voy a aprovechar la oportunidad que me han brindado los organizadores de este acto para tratar muy brevemente dos tópicos distintos. Uno jurídico, que fue para el que realmente me invitaron, y otro de corte testimonial, que pienso que es una licencia que puedo tomarme luego de 22 años de la relación académica y personal con esta ilustre casa toledana, española e internacional. En primer lugar, quiero hacer un brevísimo comentario en 3 apuntes a la excelente lección que nos ha presentado la doctora Soledad Torres Cuadrada. Ya yo la había leído, pero ahora al escucharla como que la he entendido mucho mejor. Era una gran maestra de Soledad. Mi acercamiento al discurso de la profesora no será el de un comentario internacionalista, porque yo no lo soy, sino el de un jurista a quien le gusta hacer filosofía del derecho. Nuestra conferencista ha manejado el tema con una holgura conceptual impresionante, a la vez que ha llegado mucho más lejos de lo que los fallos judiciales que conoce y que ha explicado crítica y magistralmente, abriendo un camino de esperanza para el derecho internacional, especialmente en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales. Primer apunte. Mi querido e inolvidable maestro, don Gregorio Peces Barba Martínez, nos enseñó a sus discípulos que el fundamento del contenido normativo de un ordenamiento, de su validez y de su eficacia, que el fundamento de su validez y de su eficacia reside en el poder. Este poder no tiene que ser necesariamente militar o político, pero es difícil imaginarlo sin una fuerza lo suficientemente capaz de hacerse imponer. De ahí que sea muy lógico plantearse si, en ausencia de un poder supraestatal que garantice el acatamiento y la obediencia a las normas del derecho internacional, este derecho pudiera alcanzar existencia y eficacia. Por esta vía crudamente racionalista, tendríamos que concluir que el derecho internacional es algo interesante, que se parece al derecho, pero que no lo es. Ocurre, sin embargo, algo muy interesante, que con este derecho que llamamos internacional, aunque pocos quieran obedecerlo, todos los estados se esfuerzan por justificar que su comportamiento, sus actuaciones se despliegan dentro de los principios y de las normas del derecho internacional. Siendo así, el derecho internacional está mucho más vivo que los estados que se valen de las armas y de la tortura para funcionar como un poder que a la vista de todos es un gobierno ilegítimo, antidemocrático y que independientemente del tiempo que dure, termina autodestruyéndose. El segundo apunte consiste en resaltar que la lección pronunciada por la doctora Torres Cuadrada es una ventana a la esperanza. A pesar de las meteduras de pata del Tribunal Internacional y de todos los pasajes como que de insatisfacción que ha mostrado la sensibilidad de Soledad, mientras haya gente
que se dedique a estudiar y a enseñar y a sembrar lo que ella nos ha dicho, el derecho internacional, con tanta seriedad y con tanta pasión como nuestra colega y amiga, el derecho internacional tiene un gran futuro. Y los pocos momentos y las pocas instancias donde brillan sus normas, especialmente las que están dirigidas a la defensa de los derechos fundamentales, se nos muestran cada vez con una mayor concreción y probabilidad. En el tercer apunte quiero consignar que las reflexiones que nos ha presentado Soledad nos conducen a inferir algo que olvidamos demasiadas veces en nuestra patria. Olvidamos que cuando en Puerto Rico se nos conculque nuestros derechos fundamentales, los individuales, los sociales y hasta los colectivos, la discusión no necesariamente termina ni en Puerta de Tierra ni en el Distrito Federal. Hay mucho más derechos por delante. Solo faltan juristas que lo busquen, lo encuentren y lo practiquen como una herramienta que nos puede sacar del atolladero circunstancial, un atolladero circunstancial, palabra que suena, ¿verdad?, a Ortega, en el que hemos vivido por más de 5 siglos. El derecho internacional puede ayudarnos, adoptando un espíritu y utilizando un lenguaje orteguiano, a encontrar en nuestras circunstancias un camino de salvación. Sobre el 35º aniversario de este maridaje de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con la Fundación Ortega y Gasset, que es un aniversario decorado, según los que organizan esos aniversarios, que dicen que el 35 es decorado. Pues no tengo mucho más que decir que lo que han dicho ya las autoridades de esta fundación y de la Pontificia Universidad Católica. Pude adivinar, sin necesidad de haberlo escuchado, lo que ya han dicho y lo que en unos minutos escucharán en el documental que se ha preparado especialmente para esta ocasión. A este servidor, lo único que se le ha ocurrido es recordar unas palabras de José Martí, el apóstol cubano, que dice: el amor es superior a la amistad en que crea hijos. La amistad es superior al amor en que no crea deseos, ni la fatiga de haberlos satisfecho, ni el dolor de abandonar el templo de los deseos saciados por el de los deseos nuevos. La amistad, precisamente, es lo que he encontrado aquí en Toledo durante 22 años. Amistad con mis alumnos, a quienes lamentablemente los profesores conocemos tan poco. Nuestros estudiantes son como la cima de un iceberg, como dicen aquí. Desconocemos su vida y su interioridad. Aquí nos da tiempo, a mí personalmente me da tiempo, de conocer algo de esa historia y algo de ese vivir, algo que los ha marcado, pero que la estructura de la escuela no nos permite compartir de una manera adecuada. Aquí he tenido la oportunidad de descubrirles y de permitir que ellos me descubran a mí. Amistad con mis colegas y con mis compañeros de trabajo. Y los amigos tienen una identidad que se identifica con un nombre. No se llaman ni Fundación Ortega, ni universidad, ni cátedra. Son amigos
que se llaman Carlos, se llaman James, Víctor, Roberto, Fernando o Javier. Se llaman Olga o se llaman Joyce, Isamar, Saidelis o Wilmar. Todos tienen un nombre bien llevado y me disculpo por no vaciar la lista. Estos amigos con los que la vida me ha mimado se llaman Mario, Soledad, Carmen Jerez, se llaman Yuki, se llaman Lucía, se llaman Conchi, se llaman Paco, Carlos, Javier, Simón o nuestro estimadísimo José Frontera. Sé que no los he mencionado a todos. No ha sido posible precisamente porque en una de estas amigas me advirtió con su hermosa dulzura japonesa que no podía hablar más de 5 minutos. Son personas naturales, no instituciones, a quienes les agradezco corazón adentro el regalo de su amistad. Pero estoy segurísimo de que sin la Fundación Ortega Marañón, sin la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, este milagro de multiplicar la amistad como Jesús multiplicó los panes y los peces, nunca se hubiera realizado. Muchísimas gracias. Perdonen la informalidad, pero antes el señor vicepresidente quiere hacer. Cada vez que un profesor cumple cierto número de años en nuestra universidad se le regala un pin. Incluso como Guzmán nunca coincide con el Día del Maestro, porque siempre está aquí, cuando cumplió los 25 años, el pin que le debimos haber entregado en Puerto Rico vino en mi maleta y se lo entregué yo aquí. Bueno, pues en este mismo acto. Así que, Soledad, ya pasas de 20. Así que yo he querido traerte, no el pin que le damos a los de 25, pero lo más cercano posible, para que lo lleves siempre en representación de los profesores que participan del programa. Descubrir la verdadera esencia del fundamento jurídico europeo y lograr comparar esa base legal con el ordenamiento jurídico puertorriqueño desde el mismísimo suelo de Toledo, España, es una propuesta que sin duda cautiva a muchos. Lo que me llama muchísimo la atención de este viaje fue realmente esa parte del derecho comparado, lograr conocer más allá del derecho en Puerto Rico, porque España habían sido esta primera metrópolis que nos tuvo a nosotros y por lo tanto nosotros tenemos mucho de nuestro derecho civil viene de España, y así que quería conocer un poco más de nuestra base del derecho, pues ir directamente a la fuente principal que sería España. En términos profesionales era un must. En el caso mío yo sabía que yo quería hacer alguna otra cosa y que quería dedicarme a algo por encima de lo que era el Juris Doctor. Y ese viaje a España marcó, por lo menos en mi carrera como profesional y como persona, la línea que iba a seguir de curso de estudio. La realidad es que nos encantó allá la fundación, nos encantó el ambiente, nos encantaron las clases. Allá en Toledo la vida que logramos tener fue increíble, buenísima. Una experiencia única que la recuerdo. Es una de las experiencias continuas más que por más tiempo ha tenido la universidad en un proyecto de educación como este.
un proyecto de educación que establece la pauta del aprendizaje internacional con un alto nivel de excelencia académica desde hace 35 años. Cada mayo, desde hace 35 años, la presencia de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico es imprescindible para la Fundación Ortega Marañón y para la ciudad de Toledo. No creo que haya en Puerto Rico un programa de estudios jurídicos en el extranjero que haya durado por tanto tiempo y con tanto éxito. Se trata de una experiencia académica y cultural en el mismo corazón de la ciudad medieval de Toledo. Cada año viaja un nutrido grupo de estudiantes, particularmente de la Escuela de Derecho, al Centro de Estudios Internacionales de la prestigiosa Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en España, en su campus de Toledo. Esto como parte de una exitosa alianza estratégica. Mi relación con la Fundación, exitosa. Mi experiencia, mi apreciación y mi valoración de la Fundación del más alto nivel. Una organización muy seria, muy comprometida y muy pocas alianzas se establecen y 35 años después siguen siendo tan exitosas. Un gran logro de continuidad. Es un proyecto que la Escuela de Derecho ha sabido valorizarlo. Los distintos decanos que han pasado a lo largo de estos años han sabido reconocer su importancia en la formación de nuestros estudiantes y poderlo mantener y mantenerlo acreditado a lo largo de todo este tiempo. Pienso que es portaestandarte de lo que la Escuela de Derecho quiere ser como experiencia para sus estudiantes. Estos 35 años de alianza estratégica han representado una oportunidad de educación internacional particularmente beneficiosa para nuestra Escuela de Derecho. Y digo particularmente para la Escuela de Derecho porque desde ahí se gestó el que anualmente nuestros estudiantes pudiesen participar de un curso internacional en verano y ya han sido cientos los jóvenes que han pasado por esta experiencia. Y menciono también Alianza Estratégica porque con la Fundación es una institución en España en la que nosotros nos sentimos seguros de que anualmente vamos a continuar realizando este tipo de iniciativas y no solamente para los estudiantes de la Escuela de Derecho, sino también para otras disciplinas académicas. Esta plataforma para viaje de estudio que inició la Escuela de Derecho de la Católica aquel verano de 1989. La relación con la Fundación empezó hace 35 años por la gestión del decano Cupril y desde el principio hubo el interés de que fuera un programa de verano acreditado por la ABA. Es decir, que no solamente los estudiantes de nuestra escuela, sino que cualquier estudiante de cualquier escuela de derecho acreditada puede matricularse en el programa y participar del mismo. Incluso por los primeros casi 20 años, la Interamericana participaba con la Católica en el programa con la Fundación. Entonces, Ortega y Gasset, ahora Ortega Marañón. El fundador de ese Centro de Estudios Internacionales en Toledo fue el poeta Mario Paoletti, poeta y literato, autor de varias novelas, autor de poemarios importantes, argentino, y a él le encargaron la creación del Centro de Estudios Internacionales en Toledo. Eso coincidió con que aquí en la escuela había un decano que se conoció con Mario Paoletti, el decano Rivera Lugo, y así surgió el programa en el año 89, que fue el primer grupo que se trasladó allí para estudiar. Los objetivos de la Fundación y los objetivos de nuestra universidad están alineados y por lo tanto se pudieron desarrollar investigaciones, cursos, actividades, viajes a lo largo de los objetivos compartidos que tienen que ver con el entendimiento del pensamiento latinoamericano y caribeño, con el pensamiento europeo y con la plataforma de entender los asuntos apremiantes comunes a Europa y a Puerto Rico. Algo hermoso de la Fundación Ortega y Gasset en Toledo es que los estudiantes estudian
viven y tienen toda su experiencia en esta casa, en este centro antiguo fundado por el cardenal Cisneros, que le ofrece a los estudiantes una experiencia real de estar en la casa, en un hogar, con una familia, en este caso una familia académica y que solidariamente nos acoge anualmente. La Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón se enfoca en la promoción de la cultura, la formación, la investigación, así como en la creación de un espacio de pensamiento pluralista e independiente con el objetivo de contribuir a la sociedad. La Fundación Ortega y Gasset, como se llamaba originalmente, era una fundación que se estableció para propiciar y fomentar el estudio de la obra de ese gran pensador español, Ortega y Gasset. Así se estableció alrededor de los finales de los 80 y estableció un centro en Madrid y estableció un centro de estudios internacionales en Toledo. La fundación es fruto de la fusión en 2010 de las fundaciones José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, una institución inspirada en el espíritu liberal y el legado intelectual de sus titulares, el filósofo José Ortega y Gasset y el médico Gregorio Marañón y Posadillo. Entre los fascinantes callejones de la ciudad histórica de Toledo se levanta esta estructura, conocida como el Convento de San Juan de la Penitencia, fundada por el cardenal Cisneros en el siglo XVI. Hoy es el escenario del Centro de Estudios Internacionales de la Fundación, que acoge a miles de estudiantes de diversas latitudes para estudiar y vivir una experiencia como ninguna otra. La Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón es una institución académica importantísima en España que ofrece oportunidades educativas, ofrece programas académicos, maestrías, pero también ofrece las oportunidades de investigación. Se investiga sobre historia, cultura, patrimonio, y para nosotros en esta alianza es la oportunidad también no solamente de ir a tomar cursos, sino también de vincularnos con profesores de alto nivel en España para poder investigar, pero también para recibir de ellos una educación de alta calidad. Esta experiencia académica y cultural le brinda a los estudiantes muchos beneficios. Recibir una formación de alto nivel con profesores altamente capacitados en un ambiente de internado donde se promueve el intercambio de ideas y la discusión profunda y seria de los temas planteados. Y así por los pasados años, la Católica ha tenido una fuerte presencia en Toledo con estudiantes y profesores de Derecho. En la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales, junto con el personal de la Fundación, somos los que ayudamos a facilitar las experiencias de educación internacional en España, específicamente en Toledo. Pero lo más importante es la voz de los testimonios de los jóvenes que han pasado por esta experiencia, que sin duda aquí las escucharemos y podremos disfrutar de la importancia de Toledo para la vida de la católica. Siempre me ha fascinado la idea de estudiar y conocer y comparar lo que sería el derecho de Puerto Rico con el derecho español, por lo cual una de las decisiones para elegir a esta escuela de derecho fue ese viaje histórico que siempre realizan. La estudiante de la Escuela de Derecho, Andrea Sosa Ruiz, formó parte de esta experiencia en 2022. Allí tomó el curso de literatura y el curso de Unión Europea con profesores de la Fundación y académicos de la Católica. Me ayudó muchísimo a crecer y a tener otra perspectiva también como jurista aquí en Puerto Rico, porque la experiencia allí en España, ese conocimiento impartido tanto por los profesores de la Fundación, como también el derecho impartido también por el profesor Guzmán, y logramos entonces conocer un poco más de lo que sería ese derecho y literatura, conocer esa base también literaria que tan enriquecida es por España, especialmente hablándonos un poco de lo que sería la obra magistral de Don Quijote
y luego tener también la oportunidad luego de un viaje cultural por lo que sería Castilla-La Mancha y conocer un poco más de dónde surge Don Quijote, pues fue algo maravilloso. Vamos el derecho de la Unión Europea. Esa pues, nos impactó a ampliar más el conocimiento, ¿verdad? Porque el derecho en Puerto Rico es distinto que allá en la Unión Europea y pues nos permite poder conocer un poquito más allá, ¿verdad? Cómo se llevan los procesos en esa parte del mundo. También tuvimos el derecho comparado, que ahí nos permitía, ¿verdad?, tener una idea del derecho civilista en Puerto Rico versus el derecho civilista en España. Derecho y literatura también nos ayudó a ver mucho lo que es los copyrights, los derechos de autor, etc. También tomé otra que es derecho y psicología, ¿verdad?, de cómo la psicología impacta lo que es el derecho y viceversa. Nosotros visitamos las cortes de España, vimos procedimientos allá, nos explicaron las similitudes, las diferencias también en los procesos judiciales allá. Vimos o sea, lo intenso de las clases en términos de que eran profesores súper cualificados. Por ejemplo, el que nos dio en la clase de la Comunidad Europea era un profesor que venía de Harvard. Precisamente estudiantes y académicos coinciden en que el éxito del programa ha sido este descubrimiento del derecho de la Unión Europea que rige su funcionamiento y poder compararlo con el derecho constitucional de Puerto Rico, puesto que este tiene influencia jurídica europea y norteamericana. Por eso es obligatorio tomar el curso Unión Europea. Hay variaciones en un segundo curso que ellos estudian, pero hay uno que es obligatorio para todo el mundo. Nadie puede ir a participar en el programa si no toma el curso de la Unión Europea. Eso nos abre a un mundo distinto al nuestro, pero al mismo tiempo nos permite corroborar que aunque los ordenamientos son distintos y tienen notas distintas, en el fondo tienen también un encuentro, en el fondo se parecen en muchas cosas y así le permite a los estudiantes comparar sobre todo lo que es el derecho constitucional nuestro con el derecho de la Unión Europea. Entonces ahí se combinan esas dos cosas y yo creo que ese es el éxito que ha tenido el programa durante tantos años. Fortalece entonces áreas del derecho nuestro. Entonces los estudiantes o toman un curso de Derecho Civil comparado o un curso de Derecho de Familia comparado, donde les permite volver a la raíz de nuestro ordenamiento, prácticamente nuestro Código Civil, aún con las modificaciones del 2020, sigue siendo un ordenamiento basado en el sistema español y en el derecho español, por lo que ver cómo ha avanzado y ha evolucionado allá algunas de las figuras jurídicas en comparación con cómo lo ha hecho en Puerto Rico y poder utilizar eso como referencia y como mejor comprensión, pues es un atractivo de por sí. Por lo menos en mi caso fue Derecho Comparado de Familia, fue con la profesora Torre Cuadrada, si mal no recuerdo. Y entonces ahí es donde comienza ese interés por las jurisdicciones, por lo que es Puerto Rico, por lo que está fuera de Puerto Rico. La otra clase que yo tomé fue Derecho Comunitario Europeo, si mal no recuerdo también. La clase de Derecho Comunitario Europeo, pues ya ahí te abre los ojos a un mundo totalmente distinto, un mundo mucho más amplio de lo que es realmente el derecho. Adolfo Matías Balaguer se une a los testimonios de esta gran plataforma educativa. Es que estos conocimientos internacionales del derecho europeo fueron clave para continuar sus estudios en Derecho Internacional en Chicago, Illinois. El viaje de estudios a España fue clave para que a mí me eligiesen como uno de los estudiantes candidatos a hacer el LLM en Derecho Internacional y Transacciones Comerciales Internacionales. La mayoría de los estudiantes allí pues no lo hacen, muchos vienen de Arabia Saudita, de otros países con background totalmente distintos. Así que quien venía de la jurisdicción de los Estados Unidos y que tenía esa posibilidad, pues fui yo.
Y eso me lo dio el viaje de estudios a España y la oportunidad que me dio la escuela católica y obviamente el profesorado, la docencia. Muchos de los programas que se han desarrollado, particularmente para los estudiantes de la Escuela de Derecho, han estado dirigidos a presentarle a los estudiantes de Derecho la perspectiva europea sobre asuntos que ellos estudian en la Escuela de Derecho. Por lo tanto, le amplía los horizontes, le profundiza los pensamientos y hace que ese estudiante de la Escuela de Derecho, abogado, futuro abogado, tenga un conocimiento más profundo si es que en el futuro va a desarrollar una carrera legal internacional. Esta experiencia marca de tal modo las vidas de los pioneros que incluso muchos regresan a la fundación a estudiar otros cursos acreditados por la American Bar Association. Este viaje para mí fue único. Creo que el aprendizaje, la confraternización, las historias que creamos, las amistades en esa convivencia, en esa fundación, fue única. Así que Roberto Padua regresó por tercera ocasión en este histórico viaje a Toledo, pero esta vez a participar de internados jurídicos prácticos en el mismo ayuntamiento de Toledo. Ese tercer verano, pues, busqué la manera de colarme por ahí. Y pues entonces, el que era decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Frontera, pues, abrió esa oportunidad de hacer horas, ¿verdad? De las horas legales, como le llaman acá, que tenemos que cumplir con una cantidad de horas para completarlas. Y la logré hacer allá. Y la hice en el Ayuntamiento de Toledo. Tuve la oportunidad de conocer a la alcaldesa de Toledo, tuve la oportunidad de conocer al secretario del ayuntamiento, el señor Jerónimo. Nos llevaban a los juzgados, participábamos del proceso, hacíamos análisis de los casos que eran en contra del ayuntamiento o que el ayuntamiento llevaba en contra de algunos inquilinos o algo, ¿verdad? Porque hay ciertas particularidades allá en cuanto a la preservación de las propiedades y las fachadas, etc. Cuando iban el segundo año, el que no habían tomado de contratos o de familia, hacían ese, más un curso electivo adicional que el profesor Guzmán, que es quien ha acompañado por los últimos años la experiencia, les ofrecía. Pero había estudiantes que querían regresar un tercer año, sobre todo los nocturnos, que como entonces tienen 3 veranos en la escuela, en vez de 2 como los diurnos, pues querían poder aprovechar la experiencia. Y en diálogo con la fundación logramos conseguir plazas de internado en distintas agencias y oficinas del gobierno de la ciudad de Toledo y de la región de Castilla-La Mancha, que tiene su sede. Y allí se vive una experiencia multicultural. Los estudiantes de Estados Unidos, de Puerto Rico, van a la fundación a recibir cursos de sociología, de bellas artes, de historia de España, de cultura de España. Nosotros hemos visto que estudiantes no solamente de Derecho que van en verano, sino también durante el semestre, tienen la oportunidad de vivir la experiencia de educación en España, compartiendo con estudiantes de China, de Japón, de diversos estados en los Estados Unidos, para convalidar cursos. La ciudad imperial de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, encierra entre sus murallas medievales una magia especial. En cada rincón se respira una mezcla de gran riqueza cultural, histórica, religiosa, jurídica y artística que transportan a otra época. Para mí, estar en Toledo representa libertad, representa conocer y expandirme mucho más allá de lo que sería mi amada isla Puerto Rico. Es ir a un nuevo lugar, una nueva experiencia. Toledo fue en su momento el centro del mundo hispano, del mundo español, donde convivían los musulmanes, los judíos, los cristianos, donde había un modelo de convivencia que todavía se refleja en su arquitectura, en sus iglesias, en sus calles, en su arte. Y yo creo que es un modelo de convivencia que hoy en día tiene mucho que decirnos a situaciones como la que se está viviendo en Gaza, en Palestina con Israel, o en Ucrania con Rusia, o en tantos otros lugares del mundo donde la convivencia de los diferentes pareciera ser imposible, ¿verdad? Y yo creo que
que Toledo sigue siendo ese punto de referencia histórica y cultural. Ante los ojos de este patrimonio multicultural que es Toledo, el viaje académico y cultural se amplía, pues los estudiantes conocen de primera mano una realidad más allá del salón de clases. Los estudiantes viven no solo la experiencia académica y cultural, también tienen la posibilidad de ver de primera mano cómo en estos países y en estas ciudades manejan temas importantes, como puede ser la transportación. Como sabemos, en Europa usted puede viajar en tren, en auto, en autobús y en avión a distintos lugares. ¿Cómo en estas ciudades manejan los desperdicios sólidos? Un problema tan importante en nuestro mundo actual. También pueden ver, particularmente en Toledo, todo cómo se maneja la industria del turismo, con sus hoteles, su gastronomía y los servicios a los turistas. Y cómo en las distintas ciudades europeas se maneja el disfrute del ocio. Esta descripción de la ciudad resulta para muchos de nuestros estudiantes muy importante porque es la primera vez que ellos tienen la oportunidad de ver en un mismo espacio cultural esta conjunción de culturas, religiones, gastronomía, arquitectura. Muchos de ellos también quedan fascinados no solamente por todo lo que disfrutan en la ciudad de Toledo, que incluye también las bellas artes, los museos, las iglesias, los templos, sino también aspectos de servicio comunitario y por otra parte el poder salir fuera de Toledo a otras ciudades gracias a la conexión terrestre por medio de tren. La experiencia en la fundación es una experiencia completa de aprendizaje, no es solamente los cursos. Es un proyecto de inmersión cultural, es un proyecto de compenetración entre los mismos compañeros, están conviviendo en la fundación durante todo el periodo de estudio, tienen allí sus comidas, desde allí se organizan las experiencias turísticas, tienen la posibilidad, como el programa termina los viernes, cada semana viernes a mediodía, que entonces tienen el fin de semana para poder desde la fundación salir a conocer el resto de España, a conocer otros países europeos. Así que es un puente importante para esa experiencia completa. Segunda parte es una visita en la búsqueda de nuestras raíces que están en el sur de España. Por eso hay una parte cultural donde visitamos Córdoba, Sevilla y Granada. De Granada pasamos a Madrid, estamos 4 o 5 días en Madrid y de ahí pues se nos acabó. Esta propuesta, que se ha mantenido por más de 3 décadas, ha abierto también la puerta a otras plataformas de educación virtual y hasta oportunidades de viaje en otras disciplinas académicas. Ha sido una experiencia de crecimiento, porque lo que fue esa semilla por la Escuela de Derecho se convirtió luego en otras oportunidades también de viaje y de proyectos educativos para otros programas como trabajo social, criminología, otros programas del Colegio de Artes y Humanidades, y la ayuda también que ellos han realizado para servir de enlace con otras universidades para cursos espejo, para cursos que se comparten con otras instituciones y para fortalecer los vínculos de la Católica con otras universidades en España. Hemos visto a través de los años cómo otros colegios, otros departamentos como los programas de administración pública, criminología, psicología, también han sentido que la casa nuestra de España en Toledo se ha abierto, ha sido una oportunidad de acogida para ofrecer otros programas de educación internacional. Muchos de los egresados que hoy rememoran estas extraordinarias vivencias de su viaje dan fe del impacto que tuvo esta experiencia en su vida profesional. La realidad es que uno siempre, ¿verdad?, guardamos la literatura de las clases y demás, y siempre la utilizamos y siempre argumentamos, ¿verdad?, en algún caso que tengamos con relación a esa experiencia también, ¿verdad?, vivida, especialmente en los casos de familia, ¿verdad? Pero sí, profesionalmente entiendo que es una experiencia que, ¿verdad?, los estudiantes de Derecho
debieran aprovecharla. Actualmente yo soy asesor legal en el municipio, así que pues me mantuve por esa línea y sin duda alguna pues esas horas legales pues fueron importantes para poder entender más o menos la dinámica. Siempre me ha interesado esa área de asesoría legal y de los municipios y el derecho municipal, así que pues aproveché esa oportunidad y la exploté al máximo. Estudiante de Derecho que esté en la Escuela de Derecho de la Católica, aproveche esa oportunidad porque sé que va a ser una experiencia increíble. Regresé siendo otra persona con otra perspectiva y abriéndome también a nuevos conocimientos, a no quedarme solamente con lo que me imparten en los cursos aquí presencial en la Escuela de Derecho, sino también buscar más allá. Pero esto no queda aquí. La Católica continúa fortaleciendo las relaciones. Como parte de las iniciativas que tenemos a corto plazo en este futuro, es que para el próximo verano 2025 realizaremos un viaje académico en el área de Administración Pública, Criminología, en torno al tema de seguridad y desastres. Partiendo del modelo exitoso de seguridad de España, queremos que nuestros estudiantes tengan otras perspectivas sobre temas relevantes a nivel internacional. 35 años de trayectoria que hoy celebra en grande la Católica en la llamada FOM. Felicito en esta celebración de los 35 años de colaboración. 35 años de colaboración exitosa, productiva, con muchos hechos que demostrar de cómo esta colaboración ha beneficiado a los estudiantes y a la facultad. La colaboración entre la Fundación y nuestra universidad durante estos 35 años ha sido extraordinaria y de cara al futuro será tan buena o mejor que lo que hemos visto. Esta alianza estratégica con la Fundación fortalece la agenda internacional de la Católica, pero también solidifica las relaciones entre Puerto Rico y España y anima la esperanza de los estudiantes que buscan en nuestra universidad experiencias únicas de educación global. Yo quiero agradecerle, ¿verdad?, a la Fundación que por tantos años ha mantenido esta colaboración. Hay personas en la Fundación que están desde el inicio de este proyecto y que lo sienten tan suyo como nosotros, y que han servido muy bien a expandir estas opciones de colaboración. Muchos años, mucha gente. Además que déjenme decirle que debería, aunque yo he estado tanto tiempo, la primera vez que se fue, cooperó y estuvo con nosotros unos cuantos años la profesora Noelia Padua, que estuvo unos 4 o 5 años dirigiendo el programa. También estuvo el profesor Modesto Vigas, estuvo creo que en 2 o 3 ediciones. También es bueno que yo mencione un poco, porque sería muy injusto no hacerlo, a nuestra registradora de la Escuela de Derecho, Conchi Torres, que ha sido pues por mucho tiempo también el alma de esto. Queremos agradecer a todos aquellos, los profesores y los coordinadores de ambas instituciones y a los alumnos por lograr el éxito de este programa que lleva tantos años, y queremos seguir juntos con la andadura que empezamos hace 35 años. Como directora general de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, estoy feliz y orgullosa de celebrar estos 35 años del programa conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias a todos los equipos que lo han hecho posible, tanto en nuestra universidad hermana como en la Fundación, pero sobre todo, gracias a todos los profesores y estudiantes que confiaron durante estos 35 años en esta institución como institución académica de confianza. Espero que estos sean el inicio de otros 35 años más. Muchísimas gracias y enhorabuena. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer que me hayan permitido participar en las ediciones que se han desarrollado desde el año 2002 hasta ahora de ese viaje académico. Muchas felicidades
por este cumpleaños y que cumplan muchos más. Agradezco a la Fundación, a sus directores y al personal de nuestra institución por su dedicación y compromiso para mantener esta exitosa alianza a lo largo de los años. Juntos han organizado la esperanza de tantos estudiantes que le ha permitido tener una mejor formación intelectual y humana. Enhorabuena. ¡Felicidades! En asignación especial, Erimaer López y Alibet Rodríguez, Huellas del Futuro informa. De parte de la Fundación se hará una entrega de obsequio a la Pontificia por esos 35 años. Bueno, pero tendrás que hacerlo, ¿no? Bueno, sí. Pues si no lo abro aquí me matan. Ahora sí esto es un problema, porque no es lo mismo subirse aquí al mirador o cruzar al otro lado de la muralla a poderlo ver todos los días desde la oficina. Sí, el problema va a ser pelearnos en la de quién va a quedar. Muchas gracias.